Hola, mi nombre es Manuel Enrique Ramírez Molinares. Hoy les voy a enseñar un tema: cómo insertar datos en celdas en Excel. Cómo insertar datos en las celdas de Excel. ¿Ah? Existen muchas formas con lo cual yo puedo introducir datos en una celda una celda de Excel. La más conocida pues es la tecla Enter. Uno digita un dato y oprime la tecla Enter. Cada vez que uno oprime la tecla Enter, voy bajando hacia la siguiente celda sobre la columna. Pero esto yo lo puedo cambiar. Es decir, si me sirve más introducir los datos hacia la derecha que introducir los datos hacia abajo, entonces yo puedo cambiar esa opción de cómo introducir los datos al presionar la tecla Enter. Nos vamos a la ficha Archivo. En la ficha Archivo vamos a la opción Opciones, valga la redundancia. Cogemos Avanzada, la opción Avanzada. Aquí donde dice Opciones de edición, después de presionar Entrar, mover la selección. Entonces dirección en este momento está hacia abajo. Yo le puedo decir que va hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda. Ustedes lo pueden cambiar el sentido de la dirección. Yo lo voy a continuar dejando hacia abajo, pero ustedes pueden colocar el sentido que ustedes deseen, y una vez le hayan colocado el sentido, le dan clic en el botón aceptar. ¿Ok? En este momento ustedes mirarán, yo debo continuar otra vez hacia abajo. Está hacia abajo, pero ustedes pueden cambiar en esta opción la opción que ustedes así deseen. Vamos a continuar con la inserción de datos. Entonces dijimos que podíamos utilizar la tecla Enter o la tecla Entrar datos, ¿sí? Esa es una forma de insertar datos. La otra forma de insertar datos es que yo puedo ir hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha con las teclas de cursor. ¿Ok? Entonces mire, oprimí la tecla de cursor a la derecha y ahí está quedando introducido los datos también hacia la derecha. Tecla de cursor. Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Entonces tenemos ya una forma de introducir que es con la tecla Enter. La otra es las flechas o teclas de cursor, flechas o teclas de cursor o direccionamiento, teclas de direccionamiento también se le denominan. Esa es una forma de poder introducirlo y son las más comunes. Por lo general uno siempre introduce datos con la tecla Enter y con las flechas o teclas de cursor, ¿ok? O teclas de direccionamiento, cualquiera de las que ustedes quieran colocar, la que está en el área donde dice insertar, inicio, suprimir, fin. Abajo están las teclas de cursor o de dirección, ¿ok? Otra forma de introducir datos en la tecla, en las celdas de Excel, es a través de la barra de fórmula. Ten en cuenta que cuando yo digito un número, automáticamente se activan tres botones o dos botones, porque ya por defecto está activado siempre la opción de insertar una función. Pero estos dos botones se activan. El uno es cancelar, es decir, si yo le doy clic aquí, pues cancelo el dato, ya la celda no está abierta, ¿ya? Si yo vuelvo a colocar el dato y le doy insertar, introducir este dato que está aquí, este objeto que aparece en este lado aquí, ahí le doy introducir, entonces ya el dato queda entre la celda. ¿Ok? Entonces des en cuenta, cada vez que yo escribo, se activan estos dos objetos. Este que dice cancelar es lo mismo que yo hago con la tecla escape. Si yo no quiero que este dato se introduzca en la celda, pues sencillamente oprimo la tecla escape, ¿ya? Entonces aquí tenemos una cuestión que podemos cancelar los datos que queremos introducir en la celda con la tecla escape o
con el objeto cuando se activa, cancelar. Hay que tener claro que una vez el dato esté introducido dentro de la celda, no puedo utilizar ni escape ni cancelar. Ya el dato está dentro de la celda. ¿Ya? Entonces, ahorita miramos cómo borrar los datos que están dentro de una celda. Entonces, ahora ya tenemos la opción, el chequeo de la barra de fórmula. ¿Ok? Que es común, aquí en Colombia lo conocemos como chulo. ¿Ya? En algunas regiones conocemos esa expresión, ese signo lo conocemos como chulo, chulear. Entonces ahí quedó. ¿Ok? Esto que está aquí, todos los datos que estoy colocando acá es para introducir datos. Porque existen muchas formas, dependiendo en el lugar donde yo me encuentre, que yo puedo introducir un dato. Entonces, en estos momentos, si estoy introduciendo datos, pues puedo utilizar la tecla de cursor. Si quiero introducir datos hacia la derecha o si quiero introducir datos hacia abajo, entonces utilizo la tecla Enter. ¿Ok? Bueno, listo. Esas son una de las formas, ¿verdad? Pero si yo quiero introducir, dependiendo en el sitio donde me encuentre, por ejemplo, yo estoy en este momento aquí en la celda D4. Voy a introducir un dato, pero me quiero devolver por esta misma fila, me quiero devolver a la columna A. Entonces oprimo la tecla Inicio. ¿Sí se dan cuenta? Vuelvo y le repito, 130, oprimo la tecla Inicio. O si estás con un teclado inglés, es Home. ¿Ya? Inicio. Me fui a la parte de la columna A en la misma fila donde me encuentro. Otra forma de introducir datos es la siguiente. 131, yo le dije a ustedes que con la tecla esta que está aquí, introducir, introduzco el dato, pero des en cuenta que mientras que Enter, las teclas de cursor y la tecla inicio me direccionan hacia otro lado, hacia arriba, hacia abajo o hacia la columna A, introducir datos me mantiene en la misma celda. Esto lo voy a hacer cada vez que necesite colocar negrita, cursiva, subrayado o otra cosa. ¿Listo? Pero miren, si estoy con el teclado, perdón, entonces yo quiero que se quede en la misma celda, no cambie la celda, sino que se quede ahí mismo. Puedo utilizarla de dos formas. La primera la puedo hacer con la tecla Fin y dése cuenta que me quedo la tecla Fin o la tecla End y me quedo en la misma celda. Vuelvo a colocar negrita, cursiva, subrayado, puedo aplicar bordes. ¿Ok? Otra forma de colocar un dato en la celda y permanecer dentro de la misma celda es oprimir la tecla Control Enter. Dese cuenta que me quedo con la tecla Control Enter y automáticamente me quedo en la misma celda. Entonces tengo Fin y la tecla Control más Enter me permiten quedarme en la misma celda, ¿no? Estas dos es permanecer en la misma celda. Porque recuerden que todas las demás me desplazan hacia un lugar. Estas me mantienen en el mismo sitio. Fin, Control Enter o la opción Introducir de la barra de fórmula. Bueno, otra forma de introducir un dato, pero no es la más aconsejable, no es la más práctica, o dependiendo en el sentido que usted lleve también lo puede hacer, ¿no? Pero en el momento en que el mouse se le corra va a quedar en otro, la celda activa va a ser otra, entonces va a hacer más clic de los necesarios, es introducir datos a través del mouse. Por ejemplo, yo digito un número, hago clic en la siguiente celda donde voy a introducir el dato, clic en la siguiente celda, clic en la siguiente celda. Entonces
con clic mouse también puedo introducir datos. Miren todas las formas como yo puedo introducir datos en la aplicación de Excel. Todas las teclas, todas las opciones de movimiento que yo tenga, pues me van a permitir introducir datos en una celda. Por ejemplo, yo estoy acá. Si yo digito un número, yo oprimo la tecla control inicio, introduce el dato y me voy a 1. Siempre me voy con control inicio, oprimir la tecla control inicio, me va a permitir irme a 1. Esto se lo voy a dejar hasta acá con las teclas de movimiento, porque cuando estemos viendo cómo moverme en la hoja de Excel, saben que todas las opciones que me permitan moverme van a permitir introducir datos en Excel. Les explico, miren. Estoy acá abajo, aquí arriba, perdón. Oprimo, voy a editar un número, pero ahora le voy a decir que avance página. Avanzó página, pero si yo le digo retroceda página, ahí está el número insertado. Entonces todas las teclas de movimiento, todas teclas de movimiento me van a permitir más que todo, por lo menos estos se llaman atajos, ¿no? O estar utilizando atajos. Cada vez que yo utilice atajos de movimientos, entonces ellos me van a permitir introducir el dato en la celda y brincar hacia el sitio o dirección que lleva ese movimiento. Entonces, estas son las formas como yo puedo introducir datos en la celda de Excel. Puedo introducir datos con la tecla Enter, con la tecla flecha o teclas de cursor o teclas de dirección, como la quieran llamar. El chequeo de la barra de fórmula, el chulo, ese que se encuentra ahí, o el seleccionado, el visto bueno. La tecla fin, la tecla control enter. Estas dos me permiten permanecer. Estas tres opciones que están aquí me permiten permanecer en la misma celda. Puedo introducir datos con el mouse y puedo introducir datos con las teclas de movimiento. Está control inicio, está control flecha a la derecha, control flecha a la izquierda, control flecha hacia abajo, control flecha hacia arriba. Cuando estemos viendo lo de movimiento, cómo movernos por la hoja de Excel, entonces miraremos esta parte, ¿no? De cómo, ya ustedes sabrán que también con esos atajos se pueden introducir datos. Otro de los temas que nosotros vamos a ver en este vídeo, como estamos introduciendo datos, pues entonces vamos a ver ahora dos conceptos más que son cómo editar un dato de una celda y cómo borrar datos de una o más celdas. ¿Ya? Porque yo puedo editar solamente una sola celda, así como introduzco datos en una sola celda, también puedo borrar datos, pero puedo borrar datos en una o más celdas de Excel. ¿Ok? Entonces vamos a escribir una palabra aquí mal escrita, por lo menos. ¿Sí? Ahí se introdujo el dato. Recuerde que la tecla fin permanecía ahí, pero yo estoy haciéndolo en el concepto de que ya después me doy cuenta que la palabra está mal escrita. Entonces necesito editar ese dato. No hay necesidad de volverlo a escribir, sino sencillamente hay tres opciones, tres formas para poder corregir este dato que está en la celda. La primera forma es si presionamos la tecla de función F2. Si oprimimos la tecla de función F2, ahí está, se abrió la celda, ya abrió el dato que tenía en la celda y entonces voy a escribir correctamente la palabra movimiento. ¿Ya? Ahí está.
Esa es una forma para corregir. Voy a dejarla nuevamente mal. La segunda forma es un doble clic sobre la celda. Hacer un doble clic sobre la celda, abre la celda y yo puedo modificar el dato que está dentro de esa celda. Entonces hagamos un doble clic. ¿Ah, listo? Ahí está. Esa es la segunda forma para corregir. Vamos a dejarlo nuevamente ahí. Hay otra cosa, que cuando yo edito, la tecla inicio, la tecla fin no sirve. La tecla inicio tampoco. Solamente me permiten el movimiento dentro de la barra de fórmula o de la celda para ir al inicio o al final del texto. La tecla control enter, bueno, esa sí me permitió introducir el dato. Control enter. Cuando yo estoy editando, puedo utilizar dos cosas. O hago un clic por fuera, oprimo para que se introduzca el dato, puedo utilizar la tecla control más enter para introducir el dato, o sencillamente después que introduzca el dato hago un clic en cualquier lado, clic en otra celda. Esas son las formas para yo introducir datos en Excel cuando estoy editando. ¿Sí? Mírenlo acá, o corrijo, hago un clic y ya en ese momento el dato debe quedar corregido. No lo he corregido porque nos queda una tercera forma. La tercera forma es que me posiciono en la celda y voy a la barra de fórmula y ahí entonces corrijo movimiento. Esta es la que yo más utilizo, ¿no? Corregir, ¿por qué? Porque cuando vaya a corregir, por lo general posiciono el mouse de una vez donde yo quiero corregir y le digo movimiento. Y presiono, ya ahí puede ser el chulo, ¿sí? Que es lo mismo que la tecla enter, o sencillamente hago un clic, aquí mire tengo mal escrito la palabra, clic en otra celda, en cualquier lado, ¿ya? Entonces miren, esta es la forma para yo poder introducir datos en una celda, que es, lo vimos en la hoja 1, están aquí en la hoja 1, introducir datos en una celda. Aquí tenemos cómo editar un dato de una celda. La otra es cómo borrar datos que se encuentren en una o más celdas. Bueno, des en cuenta que cuando voy a eliminar datos, cuando voy a borrar datos, entonces ya no lo puedo hacer con la tecla escape. ¿Por qué? Porque el dato está introducido dentro de la celda. Mientras que estoy escribiendo, yo estoy sobreescribiendo, y valga la redundancia, sobre la celda. ¿Ya? Aquí yo puedo oprimir la tecla escape o sencillamente le puedo decir clic ahí en cancelar. ¿Sí? Pero cuando ya el dato está dentro de la celda, no lo puedo hacer con la tecla escape ni con la opción cancelar, pues de hecho ya está inactiva. Entonces lo único que hago es oprimir la tecla suprimir. Se escribe por lo general super, para otros casos en inglés es del, ¿ya? O hay teclados que la tienen completa, dice delete, ¿ya? Cualquiera de esas teclas, la tecla super está por lo general debajo de insert, al ladito de fin. Oprimo la tecla suprimir y ya el dato queda borrado. Entonces, suprimir. ¿Sí lo ven? No hay necesidad de que baje o suba. Control Z para recuperar. Control Z para recuperar el dato que eliminé. Suprimir. Control Z para recuperar el dato que he borrado dentro de la celda. ¿Ok?
Entonces, suprimir. Hay personas que cogen y hacen lo siguiente, y esto es un error. Y dependiendo lo que yo esté haciendo, el trabajo que yo esté haciendo, digamos lo que es un error grave. Que hay gente que borra con la tecla barra espaciadora. Hacer esto, oprimir barra espaciadora y creer que ya yo borré un dato, están equivocados. Ahí no he borrado el dato. Miren lo que he hecho. He reemplazado la palabra movimiento por un espacio. Mírenlo, ahí está, mírenlo. ¿Sí se dan cuenta? Ahí está. ¿Sí lo ven? Ahí está el espacio. Si yo le doy backspace o la tecla retroceso, ahí ¿sí se dan cuenta? Entonces, oprimir la barra espaciadora es un error. Ahora, miren una cuestión. Hay una pregunta que siempre queda en el ambiente. ¿Desde dónde puedo yo empezar a escribir en Excel? Hay gente que escribe aquí, empieza a escribir desde acá, otros escriben desde acá, pero Excel tiene una dificultad en el momento en que yo voy a imprimir los datos. Si yo voy a imprimir los datos, entonces va a ocuparse más celda de la que realmente requiere y puede desbordar la información. Mire, voy a ver un momentico aquí, archivo, imprimir, ¿ya? Con esta opción que yo he hecho acá, ya Excel me ha marcado el área de impresión. Este es mi área de impresión. Quiere decir, después de lo que yo escriba, de lo que yo escriba, en la columna que está por fuera de esta línea, miren que la línea cambió, la línea del borde cambió por puntos, por rayitas seguidas, ¿ya? Por rayitas seguidas, y entonces me está diciendo que hasta aquí llega la impresión en columna y hasta aquí llega la impresión en filas. Es decir, tal y cual como está la hoja por defecto, solamente te abarca en una hoja hasta la columna G de la fila 50. Entonces, esto es una hoja, esto es otra hoja, esta es otra hoja y esta es otra hoja. Entonces, después de lo que yo escriba a partir de aquí, este dato va a quedar fuera de la hoja. Mírenlo para que vean ustedes. Voy a escribir aquí A y aquí voy a escribir B. Archivo, imprimir, y desen cuenta que B me quedó en una hoja y B me quedó en una hoja y A me quedó en la segunda hoja. Eso debo aprovechar todo el área del documento. Entonces, lo más recomendable es que siempre empecemos a escribir en Excel en la celda A1. Esta celda se llama A1. Ahí es donde debemos empezar a escribir, en la celda A1. ¿Ok? Entonces, por lo general, aquí siempre va el nombre de la empresa, nombre del informe, fecha y hora del informe, si así lo desean, y a partir, entre los datos, entre los títulos del informe y de la empresa, dejamos siempre una fila vacía y a partir de aquí empezamos a escribir lo que va a ser nuestra base de datos. En Excel, como estos datos se pueden llevar a una base de datos, se escribe todo en mayúscula. En Excel se debe escribir todo en mayúscula, a excepción de los comentarios, y preferiblemente que no lleven las tildes, porque en las bases de datos muchas veces no se aceptan las tildes si el programador no coloca el código correcto para que se reconozcan las tildes en español. ¿Ok? Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Nos veremos en la próxima clase. No olviden, mi nombre es Manuel Enrique Ramírez Molinares. Hasta la próxima.